Hola, muy buenos días y feliz viernes a todos. Un viernes más en esta sexta edición en la que contestamos a vuestras preguntas. Brevemente y como siempre os recuerdo los tres canales en los que podéis hacer esas preguntas. El primero y el más habitual es mediante el canal de YouTube. En los vídeos que tenemos publicados, que ya tenemos más de 25 vídeos publicados, podéis hacer las preguntas. ¿Y cómo debéis hacerlo? Pues al final de cada vídeo veréis que podéis hacer comentarios. Pues desde ahí podéis hacer la pregunta que luego seleccionaremos para hacer esa respuesta en los siguientes vídeos. El segundo canal de comunicación es mediante Facebook. Como ya sabéis, nuestra página de Facebook es facebook.com/incapacidades y ahí podéis hacer las preguntas que queráis oportunas en los comentarios de artículos, de casos de éxito, etc. Y por último, en nuestra página web en campañabogados.com/blog, ahí veréis todos los artículos que vamos publicando y en los comentarios, al final de todo, en los comentarios de esos artículos también podéis hacernos las preguntas. Os dejaré los enlaces en el comentario, en los detalles de este vídeo, para que podáis hacer esas preguntas y los canales donde las podéis hacer. Como siempre, daros las gracias a todos aquellos que preguntáis. Os insisto en la idea de que es importante que si tenéis esa duda preguntéis, porque seguramente habrá muchas personas como vosotros que verán estos vídeos que tendrán ese mismo problema. Por lo tanto, haciendo esa pregunta no solo se os soluciona la pregunta o la duda a vosotros, sino que también estáis ayudando a muchas otras personas. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos habéis preguntado y os animo a los demás que no lo habéis hecho a que lo hagáis. Y os pido disculpas a aquellos que no os podamos contestar. A los que no os contestamos por vídeo, intentamos siempre contestaros por escrito y intentaremos que todas aquellas preguntas que nos vayáis haciendo las iremos contestando en posteriores vídeos. Sin más dilación, vamos ya a entrar en el vídeo para que no se demore. La primera pregunta de hoy nos la hace Lourdes Sors mediante Facebook y nos dice: yo tengo un síndrome pospolio, tengo cotizados 37 años y 56 años. Pedí información en la Seguridad Social, me respondieron que no me podía jubilar anticipadamente. Eso que tengo un grado de discapacidad del 70%. Además, ahora estoy con muchos dolores y he perdido movilidad. Ahora estoy en el paro desde hace 3 meses. Tengo un año de cobro porque trabajé 3. No me lo puedo creer. Yo que he estado trabajando tanto y ahora que el cuerpo me pasa factura me dicen esto. Creo que tiene que ser un error. Según he visto su vídeo, ¿verdad? Pues bien, aquí, Lourdes, dos cuestiones importantes. La primera que debes saber es que, como os explicaba en el vídeo de mi compañera Marta de jubilación anticipada, en el que os dejaré unas notas en los detalles de este vídeo, nos explicaba ahí que te puedes jubilar de forma anticipada por dos motivos, si tienes la discapacidad. Uno de ellos es según la enfermedad. Hay un listado en el Real Decreto 1851 del 2009 en el que se nos dice que si tienes un 45% de discapacidad por un listado de enfermedades, entre los cuales se incluye el síndrome postpolio y el polio, se entiende que puedes acceder a la jubilación anticipada. Si bien, Lourdes, debe tener en cuenta de que se exige, además de tener este 45% o más de discapacidad por dicha enfermedad, que tengas también 15 años cotizados con el reconocimiento de esa discapacidad. Es decir, que has de haber cotizado 15 años con un 45% más de discapacidad con ese grado reconocido. ¿Cuál es el problema? Que normalmente con esta enfermedad los síntomas más importantes aparecen a partir de los 45, 50 años y demás. Entonces la gente normalmente no había tramitado este grado o no alcanzaba ese 45%. Por lo tanto, lo primero que tendrías que hacer es ver si tienes esos años. También os digo que existen sentencias, ya han empezado a salir sentencias, que dicen que ya no es un requisito formal el tener esa resolución de discapacidad con el 45%. Es decir, que si con informes médicos se consigue acreditar que el estado de salud que se tenía hace años ya era ese, se podrá igualmente solicitar esta jubilación anticipada. Para tener más información al respecto, te recomiendo también que contactes con la Asociación Catalana de Polio y Pospolio. Te dejo sus datos en los detalles de este vídeo y la página web que es appcat.cat. Nosotros somos un despacho que colaboramos con la asociación y si tienes cualquier duda o cualquier cosa que no te quede clara al respecto, te aconsejo que contactes con ellos que te informarán. Asimismo, también informarte. Como tienes más de un 65% de discapacidad, la ley también prevé que exista una reducción. Aquellas personas que tienen un 65% más de discapacidad y que han estado trabajando con este grado, ahí sí que es necesario que tengas este 65% de discapacidad.
existe un descuento a los efectos de jubilarte de forma ordinaria. Es decir, cuantos más años hayas tenido trabajando con la jubilación, con el grado de discapacidad un 65% más, la jubilación ordinaria de 65 años que te correspondería a ti se iría reduciendo. Por todo ello, te pido que contactes con nosotros, nos digas desde cuándo tienes ese grado de discapacidad y te podríamos calcular cuándo, a qué edad podrías jubilarte de forma anticipada, en virtud ya de esta posibilidad de jubilarte de forma anticipada con un 65% de discapacidad o más. Vamos a la siguiente pregunta. En este caso nos la hace Mari Juli, nos dice: tengo incapacidad permanente total por operaciones de columna y tengo implantado un neuroestimulador Melodar. Me gustaría saber si podéis ayudarme e ir a por absoluta ahora que me han diagnosticado, además de la fibromialgia, un cuadro ansioso y depresivo. Por favor, me gustaría que me contestarais, es la segunda vez que hago la consulta. Pues bien, Marijul, disculpa que hayas tenido que volver a hacer la pregunta, como ya sabéis, somos muy selectivos con las preguntas e intentamos contestaros a todo. Hoy ha llegado el día. En este caso, Mari, yo lo que te diría es, por fibromialgia y por el tema del cuadro ansioso y depresivo, necesitas que los diagnósticos, tanto en el informe de reumatología de fibromialgia como mínimo sea un grado 3, y para el cuadro ansioso y depresivo necesitarías que la intensidad fuera grave de la psicopatología, ¿vale? Que en el informe te hicieran constar de que es grave. Si alguno de estos casos de fibromialgia o el cuadro ansioso depresivo es grave, por ese motivo ya podrías valorar el solicitar una incapacidad permanente absoluta, la revisión del grado, de la total que tienes reconocida a la absoluta. Por el tema de las lesiones que tienes a nivel físico, es difícil que, aunque exista una grabación, te puedan reconocer una incapacidad absoluta. Si te la reconocieran sería por dos motivos: porque tienes claudicación a la marcha, es decir, que no puedes andar durante mucho rato, o porque tienes limitada la sedestación, es decir, no puedes estar también sentada mucho rato. Por esos dos motivos podría ser también que te pudieran reconocer una incapacidad permanente absoluta. Por todo ello, mira los informes y con la valoración se puede decidir a ver si puedes o no solicitar esa revisión para la incapacidad permanente absoluta. Vamos con otra pregunta. Esta es de Carmen Navarro, nos la hace por YouTube, nos dice: ¿habéis ganado algún juicio de espondilitis anquilosante? Pues bien, así es, Carmen. Nosotros hemos ganado varios casos de espondilitis anquilosante. Para aquellos que no lo sepáis, la espondilitis anquilosante es una enfermedad que lo que hace es una artritis, es decir, una inflamación de las articulaciones, que lo que hace esencialmente es afectar a, sobre todo, la columna vertebral. Esto lo que provoca es un dolor muy intenso y en los casos más graves se tiene que intervenir incluso quirúrgicamente, porque la inflamación de las articulaciones acaba afectando de forma severa a lo que serían los huesos, a la columna vertebral. Entonces, para el diagnóstico de que te puedan reconocer una incapacidad permanente, lo importante, ¿qué sería en este caso? Primero, para el diagnóstico es muy importante, sobre todo, un gen que se diagnostica, que es el HLA-B27. En este caso, lo que se hace es una prueba y si sale que es positivo, pues se suele diagnosticar, porque hay muchas otras enfermedades que se pueden entender que son similares, pero con esta prueba se suele diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que mira más la jurisprudencia para poder reconocer una incapacidad? Sobre todo que es una enfermedad que a veces cursa brotes, pues que se haya cronificado bastante y que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas. Es decir, normalmente se utilizan pues lo que sería la cortisona en esos periodos de brote en los que se está peor, pero luego remite y se está bien. Y luego, si no, hay una serie de tratamientos biológicos. Pues se tiene que haber agotado también esos tratamientos biológicos. Nos piden eso, que ya no estemos en esa fase de tomar cortisona para brotes, sino que hay una recurrencia muy grande, que los brotes sean muy seguidos, y por otro lado que ya se esté con ese tratamiento biológico y que aún así pues no se esté bien, no se haya estabilizado la patología. Por todo ello, lo que deberías hacer es mirar si en los informes pues dicen cuál es el estado actual de la enfermedad y a partir de ahí determinar la gravedad para poder solicitar una incapacidad permanente. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Ángels Vives, nos dice que lo siguiente: estoy de baja por una caída desde el mes de enero, hace 2 años estuve de baja por una operación de corazón y veo que me están pagando bastante menos que hace 2 años. No puedo demostrarlo porque no nos entraba en el papel de la nómina. Insistiendo mucho conseguí que me mandaran una, pero al mes siguiente era lo mismo. ¿Puedo pedir ahora las nóminas desde que empecé a trabajar en esta empresa? Hace 4 años. Gracias.
A ver, lo importante es eso, las nóminas el empresario tiene la obligación de darlas. Si no es así, pues podemos hacer un escrito al empresario para que nos las facilite y en caso contrario podemos hacer una denuncia ante inspección de trabajo para que a la empresa le obliguen a entregarte la nómina. En cuanto a qué es lo que vas a cobrar de baja, te recomiendo un vídeo de nuestro canal de YouTube en el que hablamos de la incapacidad temporal y lo que se cobra. Os digo, para saber lo que vais a cobrar de baja es importante que tengáis en cuenta que se determina en función de la cotización del mes anterior a la baja. Y luego también que tengas en cuenta que en la empresa lo que vas a cobrar durante la baja es el 75% normalmente, si es por enfermedad común, que es lo más habitual, vas a cobrar el 75% de la base reguladora. Eso lo puedes ver en la nómina, donde dice contingencias comunes, pues ahí lo que cobraría sería el 75% de eso. También es de tener en cuenta que de ahí debe descontarse, evidentemente, la retención de IRPF. Puede ser que haya una variación que sea importante también ahí, porque durante el primer año de baja normalmente hay empresas que el convenio colectivo o por acuerdo de empresa les obliga a pagar también ese 25% adicional. Es decir, decíamos que durante ese primer año de baja tienes derecho a cobrar el 75% de la base reguladora. Pues bien, hay convenios y acuerdos de empresa que lo que hacen es obligar al empresario a pagar hasta ese 100%, es decir, complementan ese 25%. Puede ser que si hace años el convenio colectivo sí que obligara a esto, o el acuerdo de empresa que había obligara a este 25 y que en la actualidad no obliguen a ese 25, por eso la diferencia, por eso que ahora cobres menos. O el segundo motivo que puede haber es evidentemente que hayas pasado a cobrar menos, que a lo mejor has tenido alguna reducción de jornada o has visto reducido tu sueldo, evidentemente también en el proceso de incapacidad temporal te habrá visto afectada la base reguladora y por lo tanto cobrarás menos de incapacidad temporal. Vamos con la siguiente pregunta y última en este caso, no, perdón, quedan dos más, en este caso es de Blas Romero. Nos dice, yo tenía un 33% de incapacidad, bueno, de discapacidad en este caso, reconocido por Polio, de la Generalitat de Cataluña, después de haber aportado un accidente en el cual me pusieron una prótesis de hombro. Y aparte tuve varias anginas de pecho, por lo que estoy medicando por qué me bajo a un 29%. Y el resto del 33% me lo ha puesto a la seguridad social. ¿Es correcto lo que me han hecho? Nos informa también que tiene el reconocimiento de incapacidad permanente parcial. Pues bien, vamos a recapitular un poco porque se va a entender mejor. Blas, en este caso, tenía una discapacidad del 33%. Pasó revisión y le bajaron de ese 33% a un 29%. Lo que pasa es que hay unos factores sociales complementarios que eso ayudan a que tenga igualmente ese 33%. Es decir, que por el apartado físico le han pasado de un 33 a un 29. Pues bien, aquí, y además debemos de recordar que tiene también reconocida una incapacidad permanente parcial. Lo primero, el reconocimiento de cualquier grado de incapacidad, es decir, grado de invalidez absoluta, total o parcial, supone automáticamente por ley el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%, sin entrar a valorar las lesiones o factores sociales complementarios, etc. Pues bien, en este caso, ¿qué es? Que padece polio, o pospolio en este caso, y tiene una prótesis, y le han bajado, es decir, no tiene sentido que la Generalitat de Cataluña haya bajado ese grado de discapacidad porque el polio es una enfermedad degenerativa y la prótesis que tenía intervenida es una cosa que le va a hacer, es degenerativo también, es una enfermedad, es una lesión en este caso, que lo que le hace le provoca una discapacidad importante y es degenerativo. Por lo tanto, que le hayan bajado del 33 al 29, pues no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿vale la pena recurrir en este caso? La respuesta, Blas, es que no, porque ya tienes el 33 reconocido por la incapacidad parcial y además con los factores sociales complementarios que te han reconocido también te dan ese 33%. Por lo tanto, ¿está bien hecho bajar del 33 a nivel físico al 29? No, pero como a efectos jurídicos y legales tienes el mismo grado del 33%, yo te recomiendo que no reclames porque no vas a llegar a ningún lado. En ese sentido tampoco, si del 33 llegaras a un 65%, ahí sí que podrías tener más beneficios con ese 65% de discapacidad. Sin embargo, si la valoración que te han hecho es de un 29%, raramente se van a equivocar tanto como para que no llegues al 65%. Por lo tanto, nuestra recomendación es que no debes reclamar. Sin perjuicio, evidentemente, que no hayamos visto la documentación y que pudiera ser una calificación distinta. Nos vamos ahora, bueno, Blas, y recordarte también, como le decíamos a Lourdes, que como padeces polio y pospolio, te recomendamos que asistas a
la Asociación de Polio y Pospolio de Cataluña, para que te puedas informar también sobre todos los aspectos que seguramente te dan de un interés muy grande para ti. Vamos ya sí ahora con la última. En este caso nos la hace May, nos dice: buena tarde, primero de todo muchas gracias por vuestros vídeos, gracias a vosotros por preguntarnos. Tengo unas dudas que me gustaría si me podrían ayudar. Dice que vivo en Girona y hace unos años que cobro una pensión no contributiva y la pensión complementaria. Bien, el año pasado fui fuera de España y estuve trabajando un mes y les comuniqué a la Generalitat que me iba un mes y al volver de fuera de España me retiraron parte de la pensión complementaria y me la volvieron a dar hace un mes. Mi pregunta es, este año voy por un mes, otra vez, y quería saber hasta cuánto puedo cobrar por un mes para que no me toquen o me retiren la pensión no contributiva ni la pensión complementaria. Espero que me puedan contestar y ayudar. Muchas gracias por todo, buena tarde. Pues bien, May, aquí hemos de tener en cuenta una cosa. Las pensiones no contributivas lo que dicen es que no puedes cobrar una serie de cantidad de dinero. Vamos a poner un enlace en los comentarios de este vídeo en el que te dejarán claro las cantidades que puedes cobrar, pero lo que debes saber es que en función de los miembros de la familia hay unos límites que varían, según si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes pareja, no tienes pareja. Entonces se mira lo que es la unidad familiar y en esta unidad familiar está limitada a una serie de cantidades. Por lo tanto, de forma genérica te diría, mírate este enlace que te voy a facilitar y a partir de ahí también aquellas personas que cobráis una prestación del paro contributivo o una pensión no contributiva en este caso, deciros que para poder cobrarla uno de los requisitos es la residencia en España, es decir, que tenéis que comunicar si os vais fuera de España por un periodo superior a 90 días. ¿Por qué? Porque si estáis más de 90 días fuera de España, la pensión se deja de cobrar, ¿vale? Entonces perderíais el derecho y tendríais de nuevo volver a solicitarla si cumplís los requisitos. Por lo tanto, recomendaros que siempre solicitéis siempre notifiquéis, esa situación y a partir de ahí tengáis claro de que si superáis esa fecha pues os pueden extinguir la pensión que estáis cobrando. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que a todos os queden mucho más claro. Hemos visto bastantes cosas hoy. Nos hemos centrado en preguntas sobre el polio. Recordaros sobre el tema de la asociación de ABPCAT aquí en Cataluña, que es una asociación con la que colaboramos y que está trabajando muy duro para la defensa y los derechos de las personas que padecen polio y pospolio. Hemos hablado un poco también sobre el paro y la discapacidad, un caso de fibromialgia y fatiga crónica y tema psiquiátrico. Bueno, cosas que entendemos que siguen siendo eventos de interés y que aún no habíamos tocado en otros vídeos. Hasta aquí el vídeo de la semana de hoy. Daros las gracias por todas aquellas preguntas que nos habéis hecho y los que nos vayáis haciendo. Estamos muy contentos de cómo está funcionando el canal. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Adiós.